Llegados de nuevo a la excavación, cada grupo se iba ordenando según la tarea que les tocara hacer. A los unos de Atila les tocaría limpieza de materiales y siglado, a los otros de Amenábar, cribado, trillado, flotación y otras tareas varias. Sin embargo, nuestros protagonistas tenían una tarea diferente, ya que iban a ver con sus propios ojos una excavación mítica. Algunas doncellas estaban muy ilusionadas. Oh, profesor, ¿se acuerda usted de su primera vez? Por supuesto, señorita. Todavía conservo la factura. Decía la primera vez que excavó. Ah, sí, claro. Era yo muy joven e imberbe, y me llamaba mucho la atención la arqueología poscolonialista, por lo que me embarqué rumbo a Egipto en cuanto pude. Decía el profesor levantando las cejas a la par que movía su cabeza afirmativamente. En una de las campañas llevadas a cabo en la tierra de los faraones, estuvo durante unas labores de excavación de la momia KV-60A, momento en el cual conoció a Zahi Hawass. En una conversación distendida con él, cuando el profesor encontró un molar con una sola raíz, este le preguntó por su especialidad, a lo que el profesor le contestó, dándole un sonoro golpecito en la espalda que los riñones al jerez en perfecto árabe. No volvió a coincidir con el señor Hawass. Casi que fui aprendiendo con los años, y vi que nuestro trabajo tenía que ser encaminado hacia otro horizonte, como por ejemplo el uso indiscriminado del concepto de cultura arqueológica, o esas actividades supuestamente controladas por hombres, con 3 tipos de producción, básica, de objetos y de mantenimiento. Ahora estoy metido con la Pop Arc. Es un nuevo concepto, mucho más adelantado que la Pop Arc, decía el profesor a aquellos jóvenes que estaban junto a él. Nuestros paladines, que se habían adelantado unos metros, se iban despojando de sus ropajes ante la fuerza del astro rey. El sol jugaba con sus rayos sobre el contorno muscular del fruto de la pasión desmedida. Esas líneas incisas sobre piel bruñida que hacían poner cara de cocción oxidante a las virginales muchachas que zascandileaban alborotadas sobre la superficie edafológica. Lucas se colocó su camiseta sobre los hombros, Salvatore deshízose de ella con un giro, insertósela dentro de sus pantalones. Maca no pudo por menos de saltar sobre el doncel, y cual retoque cubriente se asemejaba en sus brazos sobre la espalda mojada del efebo, no observando base negativa de segunda generación sobre la piel. Narrador, somos de Bordes. Perdón. Y cual retoque cubriente se asemejaba en sus brazos sobre la espalda mojada del efebo, no observando de Vitash Tiedrico Lascar, realizada a golpes por percusión directa con una idea preconcebida de haber sido creado para la investigación y el pecado. Después de caminar unos metros, a primera hora de la tarde, llegaron al lugar donde estaba la excavación de Barón Dandierán. De la situación de las cuadrículas Wheeler, solo hay un culpable: el yacimiento. El espectáculo era desolador. Todo se encontraba tapado por la maleza, aunque se podían diferenciar perfectamente los cuadrados perfectos que habían sido excavados, los cuales se encontraban con flora y moho en sus 4 costados. La visión que se encontraban allí distaba mucho de la visión romántica que tenía nuestra ciencia. Cualquier parecido con una excavación era un espejismo. Estaba abandonado, durmiendo el sueño de los justos, estaba inerte. Ese espectáculo entristeció a más de uno de los chavales allí congregados. Incluso la visión de terraplén de Overton Down sería más placentera y menos grotesca de lo que estaban viendo. Y eso, que es simplemente una zanja, sin estructuras y sin hostias. Pues bien, muchachos, pues aquí tenéis lo que queda de la excavación de Barón Dandierán. Y si vosotros estáis en lo cierto, ahora sabemos dónde dispuso la terrera, decía el profesor mientras se encendía un cigar y daba una honda aspiración que se asemejaba demasiado a un suspiro. La musealización del yacimiento se llevó a cabo sobre una concepción tardía de los restos, lo que supuso esa puta mierda que veis. Está peor que la última vez que vinimos. Parece como si lo hubiera excavado Mariette. Profesor, esto es desolador, pero
¿Por qué está así? ¿No se puede hacer algo? ¿Y qué quiere que hagamos, señorita? ¿Volverlo a excavar? Esa era una de mis ideas antes de coger la dirección del yacimiento. Aclarábale el profesor intentando justificar su propia inoperancia. Pero no sé, profesor. Podríamos por lo menos limpiar la maleza y refrescar los perfiles. ¿Sabe usted, señorita, el trabajo que llevaría ese asunto? Sin el beneplácito de la administración y sin el apoyo, poco podemos hacer, a no ser que un año no excavemos o que sea un año de elecciones. Y dedicando sangre, sudor y lágrimas, pero sin el proceso siguiente de cubrición, mantenimiento, sulfatar, aplicación de herbicidas, solarización y similares. En un par de meses estaría igual que ahora, hasta que no se plantee un proyecto completo, y me temo que eso tardará. No creo que ni yo ni Colin veamos de nuevo las maravillas que se esconden debajo. El profesor se refería a los suelos de una serie de estancias decoradas con mosaicos, ya que parte de las cuadrículas habían tocado algunas habitaciones. Sin embargo, después de su exhumación, dichos mosaicos eran sacados a la luz en contadas ocasiones, fiestas, visitas, etc., provocando que con los cambios de temperatura y humedad, poco a poco se habían deteriorado, quedando dicho en su último estudio una pérdida de coloración en gran parte de las teselas, así como la pérdida de pequeños fragmentos, los cuales sería bastante complicado volverlos a poner en su lugar, e incluso se decía que algunos fragmentos de dimensiones considerables estaban en la casa de algunos de los concejales de por aquel entonces desempeñaban la función pública. De los labios del maestro salieron las palabras que solía repetir el profesor Blucher. Vetustate collapsum. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Os acordáis de la primera clase de latín que os dieron en la universidad? ¿Quién nos la dio? Sí, claro, el profesor Rivers. ¿El profesor Rivers? ¿El profesor Pete Rivers? No, maestro, el profesor Nick Rivers. ¿Y cuál fue la primera frase que os enseñó? Semen retenum venenum est. ¡Oh, por Harris! No podía empezar como todo el mundo. Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. Volvamos a nuestro tema. Vetustate collapsum. Inertia curae. Contestó nuestro mancebo con una mirada triste pero cierta. ¿Qué le ocurre, muchacho? No se apene por algo así. Toda Hispania está repleta de yacimientos en esta o en peores condiciones. No, profesor, estoy pensando, solamente. Recitábale el tierno aprendiz. Antes, en el mesón, he coincidido con el jefe de obra. Y bueno... Ya, lo he visto cuando hemos entrado, pero no he querido acercarme. Estaban todos reunidos y no sé por qué me da que esa comida no va a ser corta. Corrió a contestarle Gordon moviendo su cabeza ladeada como si de un perro de salpicadero se tratara. ¿Qué le ha dicho, pues? Uf, profesor, no sé si conviene decirlo aquí y ahora, ¿eh? Hay ropa tendida. Indicábale Salvatore mirando a los más jóvenes. Non ti preoccupare, muchacho. Le estamos enseñando arqueología a estos muchachos. Queramos o no, está en una de las partes de la misma. Y creo que no se enseña en la universidad. Bueno, profesor, no sé yo, ¿eh? Venga, muchacho, sabemos el lenguaje que utilizan estas personas. No creo que me sonroje. Señalaba el maestro a sabiendas que no le había regalado la oreja a su pujante discípulo. Pues se lo voy a resumir, ya que me ha dicho es proceso que le dijera esta frase, para que lo entendiera bien. Dígame entonces. Pues ha dicho que poneros un post-it en la puerta de la nevera o en la frente de las putas, lo que abráis con más frecuencia, pero tenéis que terminar la obra en el plazo señalado. El silencio se hizo de repente. Vaya, como sigan teniendo tanto poder estos albañiles venidos a constructores, esto al final se va a ir a tomar por culo. ¿Qué prisa tendrá si terminamos o no? Si no van a poder hacer nada de lo que tenían planeado. Lo malo es que nos ven como liberadores de suelo, limpiadores de solares, un trámite más por el que tienen que pasar antes de poder especular. Si no conseguimos una conciencia patrimonial con la gente, nada de nuestro trabajo será visto con buenos ojos. Y habremos perdido un tren para llegar a buen puerto. ¿El puerto de Roma, muchacho? Lo cierto es que para poder conectar con la sociedad, el primer paso es conocerla.
díjole el profesor observando que los delfines se estaban poniendo cada vez más y más impulsivos. Las prisas les vienen porque no han sido capaces de presupuestar ciertos trabajos y pensaban que esto se lo iban a quitar en 0, son tan ineptos que no saben ni presupuestar los camiones de tierra. Es sabido que 1 metro cúbico de tierra compactada se convierte en el triple cuando se desmenuza. Con un simple cálculo se puede hacer una aproximación de lo que te va a hacer falta y el tiempo invertido. Si eso no lo calculas, difícilmente podrás hacer un cálculo realista. La botella del respeto hay que llenarla por la vía cultural y educativa. Es inútil imponerla por vía penal. Sin embargo, creo que le vamos a enviar una pequeña carta para que también sepa que podamos mear a Barlovento. Unas sonrisas y carcajadas salieron de los rostros apasionados de los jóvenes. Acababan de empezar una ocupación que les llevaría toda su vida. El maese ya había lidiado varios combates dialécticos con otros jefes de obra, y no sería el último. Por eso mandó a Lancaster que cogiera papel y bolígrafo y que escribiera las palabras que iba a recitar. La misiva que redactó para el constructor rezaba de esta manera. Estimado agrimensor. Psst, psst. Así no, hombre. Ponle banda sonora todo guapa. Estimado agrimensor, habiendo recibido con desdén y mesura las palabras narradas a mi joven y hercúleo pupilo, le comento que la obra en cuestión y su consiguiente preocupación en la psique de los suministros estará finiquitada aproximadamente ad calendas grecas, si todas nuestras expectativas y deseos se cumplen, mientras sus veleidades pecuniales o su formato detritus en forma pícara y fondo oblicuo no se inmiscuyan en nuestra labor, y no queriendo dejar pasar este momento, parlamentarle el ruego a la matriz de su origen, y que le abastezcan por gentileza de uno de los emperadores ilirios. ¡Qué grande es usted, profesor! ¡Qué poético! Todo lo poético, abierto y caliente mola. Es como un buen escote.